¿Te imaginas volverte loco hasta el extremo de morir solo por saber el nombre de alguna cosa o ente paranormal? Eso es lo que sucede en esta película, donde deberás de evitar a toda costa tan siquiera pensar en el nombre, ya que si lo haces morirás. Así que prepárate, porque hoy te cuento la película Bye Bye Man. Comenzamos. La película inicia con un hombre llegando apresuradamente a su hogar, preguntándole a una mujer si le dijo a alguien más sobre el nombre, así que ella le responde que le contó a un amigo. Entonces él va a su carro y saca una escopeta y comienza a perseguirla, para después comenzar a matar a todos los que sepan sobre ese nombre, haciendo una masacre. Posterior a eso, pasan algunos años y nos muestran a Elliot, el protagonista, junto a su novia Sasha y su amigo John, y están por comprar una nueva casa, que es algo vieja, así que se disponen a limpiarla. Pero en esa misma noche, Sasha escucha el ruido de una moneda cayendo, así que va a revisar, y repentinamente una puerta se cierra, así que se acerca para ver qué pasó, pero no ocurre nada más de importancia. Pero la siguiente noche, Elliot realiza una fiesta e invita a su hermano Virgil junto a su esposa y sobrina, pero mientras todos se divertían, la pequeña niña sube al segundo piso y entra al cuarto de Elliot, y allí escucha una moneda caer, así que va por ella y la deja sobre la mesa de la habitación. Después, Elliot entra a su habitación y encuentra la moneda en el suelo, así que la guarda en un cajón donde se ve que está en una hoja que tienen escrito las palabras "No lo pienses, no lo digas", y debajo de la hoja está escrito el nombre de Bye Bye Man, pero no le da mucha importancia. Cuando termina la fiesta, una amiga de Elliot llamada Kim comienza a decirles que es psíquica, pero Elliot no le cree y dice que sí les puede hacer una sesión espiritista para creerle, por lo cual comienzan a hacerla, pero hoy Kim le dice a Elliot que sus padres murieron en un accidente, y eso es algo que él y sus amigos solo sabían, así que se comienzan a poner incómodos. Pero de repente Kim comienza a alterarse, diciendo una y otra vez las palabras "no lo digas, no lo pienses", y Elliot se da cuenta que eso que está diciendo ella estaba escrito en la hoja que encontró en el cajón, y los demás preguntan que no diga qué, a lo que Elliot responde que al Bye Bye Man, y al decir eso todas las luces se apagan y todos comienzan a aterrarse. Después, al irse todos a su casa, esa misma noche, Elliot escucha muchos ruidos por toda la casa, así que comienza a tener miedo, por lo cual se va para revisar, pero no encuentra nada. Al día siguiente, Kim y John estaban hablando en el auto, pero de repente John ve una alucinación con Kim, así que se espanta y le dice que se vean después, yendo a la casa de Elliot, pero ahí los tres comienzan a tener alucinaciones, a lo que se les hace muy extraño. Así que al llegar la noche, Elliot se encontraba hablando por llamada con su hermano Virgil, pero vuelve a oír algunos ruidos. Entonces comienza a recorrer la casa y baja al sótano, pero algo la asusta y termina encerrado. Así que Sasha y John escuchan los gritos y bajan a ayudarlo, así que todos hablan sobre las cosas que están pasando en esa casa, teniendo una discusión. Pero más tarde, Sasha le enseña a Elliot unos dibujos que hizo, pero ella no recuerda haberlos hecho, y los dibujos son sobre The Bye Bye Man, y dice que no puede olvidar ese nombre, y entre más trata de hacerlo, se hace más grande. Después, a John también empiezan a suceder cosas extrañas mientras está en la clase, y Elliot va a la biblioteca a investigar sobre lo que significan las palabras "no lo digas, no lo pienses", y con la ayuda de la bibliotecaria encuentran información sobre un adolescente que mató a su familia y dijo que lo obligó a hacerlo Bye Bye Man. Entonces la bibliotecaria le cuenta que también un reportero que estaba siguiendo el caso hizo lo mismo. Ahí vemos que ese hombre es el que nos mostraron al inicio de la película, pero ahora ella también ya sabe de este nombre. Después, cuando Elliot se quedó por un momento solo en la biblioteca, ve a alguien acercarse, así que asustado comienza a tachar el nombre de Bye Bye Man de todas las hojas, pero se da cuenta que no había nadie, así que decide ir a pedirle ayuda a Kim, y tienen una pequeña charla sobre las visiones que tienen. Ahí dicen que para parar a Bye Bye Man hay que matar a las personas que sepan sobre él, y mientras conducían, Kim ve a una familia en un auto volcado en las vías del tren, así que le dice a Elliot que pare el auto y sale corriendo a ayudar a la familia. Pero Elliot se da cuenta que Kim ya había asesinado a alguien con un martillo, y también sale corriendo detrás de ella, ya que lo que ella estaba viendo no era real. Al mismo tiempo, un tren se acercaba, así que Elliot se trata de que Kim no se acerque más, ya que terminará muerta, pero es inútil y Kim termina siendo arrollada por el tren.
Posterior a eso, la policía y paramédicos llegan al lugar y también llega John y Sasha. Ahí, Elliot les pregunta si le han dicho nombre a alguien más, a lo que John piensa que es una locura y empiezan a pelear con él, a lo que son separados por un oficial. Ahí, acusan a Elliot de ser visto por el conductor del tren persiguiendo a Kim con un martillo, así que todos empiezan a actuar extraño y Sasha ve sangre en los zapatos del oficial y al ver su cara le ve sin ojos y sangrando por la boca y vomita, así que John decide llevarla a casa. Posterior a eso, Elliot es interrogado por la policía preguntándole qué fue lo que pasó, pero el hombre no quiere decir nada de lo ocurrido y le dice a la policía que si le dice la verdad sus amigos y ella no morirán, así que logra salir sin decirle lo que ocurrió y rápidamente se dirige hacia su casa. Pero al llegar ve que Sasha lo está engañando con su amigo, por lo cual Elliot tiene un ataque de ira tomando un bate y golpea a John en la cabeza, desmayándolo en ese momento, pero después se da cuenta que en realidad no estaba pasando nada y Sasha estaba dormida en su cama. Así que se da cuenta de que Bye Bye Man casi hace cometerle una locura, así que lleva a John a encerrarlo en un armario para que no llame a la policía. Y Elliot decide ir a la casa de la mujer del hombre que mató a muchas personas en el inicio de la película. Y allí ella le dice a su esposo que investigaba la historia de un chico que asesinó a su familia por culpa de un espíritu maligno que volvió loco al muchacho, pero su esposo se metió tanto en la investigación que también le afectó a él, algo de un nombre que no debo de decir. Pero al pasar 3 días de la investigación, la mujer llegó a su casa y encontró a su esposo diciendo la palabra "no lo digas, no lo pienses", y él le decía que no debería decir su nombre, porque si no algo muy malo les pasará a cualquier persona que diga su nombre. Para después nos muestran a la anciana diciéndole a Elliot que para acabar con eso debe de matar a todos los que sepan el nombre y luego debe de matarse a él, diciéndole que esa es la única forma de ganarle a esa presencia. Pero Elliot, después de mucho pensar, se da cuenta que el miedo alimenta a esa presencia y para ganarle no debe de temerle. Así que rápidamente va de regreso a su casa, va a ver a Sasha pero tiene un accidente y choca en su vehículo, pero eso no impide que aún así llegue a su casa. Pero Sasha comienza a ver a Elliot, pero en realidad todo es una alucinación, y Elliot trata de huir de ella, ya que igual está viendo otra alucinación, pero en ese momento llegó Elliot y encuentra peleando a Sasha y John, por lo cual Sasha le dice que le dispare a John. Entonces Elliot hace eso, pero al hacerlo se da cuenta que en realidad le disparó a su novia. Y al estar lamentándose de su error sale una criatura de la sombra señalándolo con el dedo y comienza a darle recuerdos, pero en ese momento llega Virgil con su hija, por lo cual Elliot corre rápidamente para evitar que entren a la casa y le pide que se vayan de ahí. Pero The Bye Bye Man baja de las escaleras lentamente encontrándose con Elliot, así que él toma la decisión de suicidarse antes de pronunciar el nombre a su hermano, y después de eso toda la policía llegó a casa de Elliot y ahí la oficial que le interrogó ve cuando van sacando a John aún con vida y se acerca a él pidiéndole que le diga qué ocurrió. Así que John comienza a decir de bye bye sin terminar de decir la palabra, terminando de esta forma la película. Hemos llegado al final de esta película. Si te ha gustado te invito a que te puedas suscribir y dar like, y si quieres que te comente otra película puedes dejarlo en la caja de los comentarios. Nos vemos en la siguiente.